salgamos de tu casa del cielo con un deseo, con un anhelo de estar más cerca de ti, oh Dios del cielo. Gracias, Padre. Nosotros sabemos que el Señor hace una comparación en la carta, usa el apóstol Pablo para escribir, y hace una comparanza de lo que es la iglesia. Utiliza el matrimonio en diferentes partes de la Escritura del Nuevo Testamento, alusionando a la relación del creyente con Dios, y hace alusión a la relación del matrimonio. Habla de novia y de novio. ¿De qué no habla la Biblia? Habla de esa relación. Y cuando dos personas se encuentran por primera vez y se conectan, puede haber una amistad de la que la Biblia habla. De amigo, y si son personas libres quiere decir, a lo que me refiero es que, pues que no están relacionados a ninguna persona en un compromiso que los una para estar siempre juntos. ¿Eso se entendió? Uh-huh. Pero cuando esa persona se encuentra con alguien, comienza dialogando. Y hay veces que uno de los dos no quiere dialogar. Pero cuando entiende que hay alguien que tiene interés en escuchar, busca la manera posible por seguir comunicando, hablando con esa persona hasta que se conozcan. Y amados hermanos, yo he estado presente cuando una persona ha estado buscando a otra persona que han pasado muchos años y se enteró que es un hijo o una hija o que es un padre. En esta semana había en Rochester, cerca de mi familia, una persona que sabía que tenía un papá puertorriqueño, pero no sabía quién era. Y viajó miles de millas para llegar a una calle aquí en Rochester y conocer a su papá. Y eso estuvieron dialogando mañana, tarde y noche. Y llegaba la familia y no había quien interrumpiera cuando esa hija se encontró con un papá que no lo conocía por muchos años. Y me llamó la atención esa reunión, porque cuando esta señora encontró dónde era que estaba su papá y nunca tuvo relación con él desde que nació, porque la mamá se la quitó del lado y se fue, ella se regocijó de haber encontrado a su papá a pesar de que nunca habían tenido esa relación. Así es el nuevo creyente. Cuando acepta a Cristo, no conocía a Dios, pero algo le ha unido, le ha traído, y no importa el sacrificio, no importa lo que tenga que hacer, el tiempo de estar con ese Padre no se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie.
y no se conforma con dialogar un ratito. Bueno, esto lo da. Eso fue en esta semana. Y como lloró cuando llegó la hora de regresar a atender a sus hijos y a su esposo que estaba por allá bien lejos. Y esos fueron planes de reunirse nuevamente todas las veces posible. Cuando uno piensa que se encuentra con la persona que va a estar delante de su vida para bendecirle de alguna manera, de alguna manera de la que sea, cuando ve un futuro en esa persona que encontró, y comienza a querer saber de esa persona, y mientras más conoce, si le agrada lo que conoce, se queda cerca. Jesús sabía lo que estaba hablando. Eso es cuando se encuentra un familiar que no lo encontraba, cuando se enamoran dos personas. Y el Señor compara su iglesia con una novia que anhela el día de la boda. Yo recuerdo cuando llegó el momento que yo me iba a casar. Hay parejas que cuando se casan, el agotamiento, las horas son, cuando se está preparando para una boda, nadie está cansado, pero se le nota el cansancio físico, porque las horas son inmensas las que se invierten para esa preparación. Esa fue mi experiencia. Muchas horas y preparando cosas y casi durmiéndose, pero preparando cosas para que esa presentación, esa boda quedara bien. Alabado sea Dios del cielo. El Señor en su palabra quiere que así estemos su iglesia. Y lo triste, hermano pastor, es que hay creyentes, después de la enseñanza que la iglesia es la novia del Señor, y hay miembros de ese cuerpo que se han cansado cuando ya está el día de la boda tan cerca. Tan cerca, aleluya. Eso es una mala señal. ¿Me amará o no me amará? ¿Tendrá interés en que vivamos en esa relación matrimonial o no? Y la parábola que aparece en Mateo acerca de las 10 vírgenes, hay muchas enseñanzas acerca de esa parábola, pero las 10 vírgenes todas tenían las mismas cualidades, excepto que conociendo 5 de ellas cuál era la costumbre, y eso tiene relación y una enseñanza en cuanto a la venida del Señor. Y era un privilegio eso era una segunda fiesta. Y recuérdense que en la venida del Señor van a haber 2 fiestas. Va a haber una boda, pero después de esa boda hay otra oportunidad. El Señor sabía lo que estaba hablando y enseñando, porque Israel debe estar preparado para esa segunda venida, para esa segunda parte de la venida del Señor. En la primera, yo tengo que tener una seguridad ahora, que si caigo muerto aquí o suena la trompeta, me voy con el Señor. No debe haber duda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la relación que tenemos con una persona, así crece la confianza. Y cuando usted va en busca de esa persona o algo que esa persona le dé, de acuerdo a la relación que haya, es con la seguridad que vamos. ¿Eso se entendió? Entonces, tenemos que hablar acerca de la oración.
acerca de adoración, y yo no voy a hablar aquí de lo que yo opino, porque todos podríamos tener diferentes opiniones. Cuando yo conocí a la hermana Cookie, en la casa primero no me querían, pero yo no estaba enamorado de nadie allá, sino de ella. Y como yo estaba enamorado de ella y estaba buscando a ella, a mí no me desenfocaron las actitudes, oigan bien esa palabra, las actitudes de los demás. Estemos bien, y uso esta palabra y doy este ejemplo porque yo viví algo un poco fuerte. Pero cuando logré entrar a la casa de Cookie, me pusieron un tiempo y era 1 hora, una vez a la semana, no era 1 hora todos los días. La semana tiene 7 días. De esos 7 días, 1 hora. Yo no tenía nada que discutir. Yo tenía que aceptar eso porque yo era el que quería llegar allá. Cuando me dieron 1 hora, está bien. Pero yo estaba procurando caer en gracia y hacerme bien amigo del que me había puesto ese horario, porque era el mismo que no me quería cerca de la hija de él. Y cuando me ponían una alarma, oigan bien esto, hermano, una alarma. Cuando sonaba esa alarma, abrían la puerta y yo allá sentado y alguien mirándome. Yo entendía, vete. Y cuando yo salía de esa puerta, yo sentía la puerta en los talones míos. Y fíjense, hermano, estoy hablando esto para entretenerlo, voy a decir por qué. Es que cuando yo vi a Cookie, la fui conociendo, fue en la escuela, yo dije, esta muchachita es diferente a las demás, esta vale la pena, y si un día me caso con ella, voy a estar mucho tiempo con ella. Pero las oposiciones no me desviaron. Hermano, ¿cuántas veces le pasa a usted que sacamos un tiempo para orar y que muchas cosas suceden a veces? Aquí, ¿cuál es nuestra actitud? Porque el Señor, vamos a ver, eso se verá más después, el Señor no está mirando, el Señor en lo que se fija, y hay un ejemplo bien claro en la Biblia de 2 hombres que bien conocidos. Dios no mira en los que venimos ante fíjense esto, a los que venimos ante el Padre, a los que venimos ante el Padre, lo que Dios mira es la actitud de cómo venimos. De cómo venimos. Yo quiero decirle, yo fui bien sumiso porque a mí no me querían en aquella casa, había muchas oposiciones, 1 hora a la semana con alarma. Pero llegó el tiempo que él me dijo, construye una casa encima de la mía para que tú vivas ahí con Cookie. Para cortar. Porque entonces pues era todos los días, los 7 días, yo estaba en esa casa. Ahí yo comía. Y decidimos que en esa casa fue que íbamos a hacer la boda. Eso en Puerto Rico se acostumbraba así. Y ahí hicimos la boda. Y qué feliz yo viví. Qué feliz yo viví. Hablo esto, amados hermanos, porque yo quiero decirle que cuando yo entendí qué era lo que el Señor quiere con mi vida, y le dije, de aquí en adelante tú eres el que va a mandar en mi casa, yo quiero que tú seas quien dirija mi vida, hasta el día de hoy y del mañana, que Dios me cuide y me guarde, a pesar de todas las circunstancias que han venido,
hasta ahora, yo quiero decirle que Dios es bueno y que vale la pena hablar con Él y que vale la pena escucharlo. Pero, ¿de qué vamos a hablar? ¿De oración o de orar o de orador? ¿De qué quieren hablar? ¿De oración? ¿Del que ora? ¿O de verdadero orador? Porque había un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay dos que fueron a orar a la misma vez. Hay muchos ejemplos de la oración en la Biblia. Pero vieron entonces, uno de ellos oró de una manera y otro oró de otra. ¿Verdad? ¿Quiénes eran? El fariseo. ¿Y quién? ¿Y quién más? Ok, entonces, el criterio de uno y el criterio de otro, Jesús los utilizó para enseñar a sus discípulos y a su iglesia. La pregunta en esta tarde es, en esta noche, ¿de quién vamos a aprender? Porque había, hermano, una situación entre la iglesia que pastoreaba Juan el Bautista y la que pastoreaba Jesús. Habían quejas de la iglesia en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno. O sea que las cosas que se ven hoy no son nuevas. Lo que sucede es que nosotros somos a veces somos un poco escasos en la lectura. Y tenemos situaciones. En una ocasión habían dos jóvenes orando. Una estaba orando a Dios y recordando la oración de Elías en su oración y recordándole a Dios la oración de Elías, y ella estaba pidiendo que mandara agua, que lloviera mucho. Pero había otra joven de la misma iglesia que estaba orándole a Dios para que no lloviera, hiciera un día soleado como nunca. Pero eso fue en el tiempo de lo que le llaman Easter, ya se celebró, pero fue en ese tiempo. Aquí la diferencia es que una era hija de un finquero y la otra no era. ¿Cuál de ellas estaba orando para que lloviera? La del finquero. Vemos. Eso es una enseñanza en cuanto a la oración, y la pregunta es, ¿a cuál de las dos Dios iba a atender? Porque la hija del finquero estaba viendo el desespero y la preocupación de su papá de falta de lluvia para que la siembra diera fruto. Y la otra muchachita era para que el traje nuevo que tenía para el día de Easter le pudiera... ¿A cuál de las dos yo escucharía? Yo hago que yo a mediodía y puse la cosa. Dios es tremendo. Cosas semejantes a esa hay ejemplo bíblico en cuanto a ciertas oraciones. Ahora, hermanos, yo traje un diccionario aquí que podríamos leer y avanzar. ¿Cuál es el propósito de la oración? Gracias, Padre. Podría ser pregunta. Nosotros tenemos, recuérdense, que se nos dio el debo creer que Dios está presente cuando se ora. Creer que Dios está presente. Este tema se nos da la cita de Hebreos capítulo 11 y nos da varios ejemplos en ese capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué referencias hay en ese capítulo 11 de Hebreos? ¿Ah? ¿Cómo le llaman a los que su nombre aparece ahí? Héroes. Héroes. ¿Qué es un héroe? ¿Ah? Alguien que salva gente. Alguien que salva gente.
que gana, que ha peleado, que representa a alguien en una victoria, salvó a alguien, le devolvió la vida a alguien, diferentes cosas, ¿verdad que sí? Esa lista está ahí, pero Jesús habló de diferentes listas también que van a aparecer. Ahí hubo, esto es un decir, pastor, que hubo una discusión entre Pablo y Santiago, el hermano, no, entre Pablo y Tito, que hubo una discusión entre Tito y Pablo. ¿Cómo digo esto? Esto es un decir, no es que Pablo discutía, saben, de verdad. Sí, Pablo discutía. Y por eso aprovecharon, porque dicen que cuando Pablo estaba enseñando, decía, tú eres salvo por gracia, no por obras. Pero entonces, Tito habla de las obras que tienen que ver con la salvación. Pablo dice, las obras no salvan, pero Tito enseña que el que es salvo hace obra. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a la oración, el apóstol Pablo tiene también una enseñanza bien profunda. Y da unos ejemplos que los presenta de diferentes maneras de acuerdo a la gente que él estaba hablando. De acuerdo a la gente que él estaba hablando, recuérdense que él fue llamado para estar entre los gentiles, pero tuvo situaciones también con los judíos. Y él usaba un vocabulario de acuerdo. Entonces, en la oración hay unas enseñanzas malas interpretadas. Eso está en este diccionario. O sea, que lo menciona, pero que está en la Biblia también. Y el asunto es cómo se debe orar, qué palabras se deben usar cuando se ora. Y recuérdense esto, que Jesús enseña todavía ahora, que cuando se ore, que cuando vayas a hablar para el cielo, que hablemos con el Padre. Oigan bien esto, que hablemos con el Padre, pero en el nombre de Él. Y para usted ir a un sitio a buscar algo en el nombre de una persona, esa persona que usted menciona allí tiene que estar bien parada a donde lo mandó. ¿Se entendió eso que dije ahora? ¿Se entendió? Sí. Porque una vez un hermano, bueno, lo llamaban hermano, le vació los bolsillos a muchos hermanos. Le cogió prestado a todos los hermanos y dijo, el pastor me mandó. ¿Le prestaban o no le prestaban? Con confianza si lo mandó el pastor. Tuvo un problema cuando llegó de mí. Porque yo conocía bien al pastor. Y el pastor no mandaba a nadie con el nombre de él a ningún sitio. Pero muchos hermanos cayeron. Entonces, hoy día hay muchos hermanos engañados. En esta ciudad, pastor, me mencionan nombres de gente que están dirigiendo grupos, que yo ni sé quiénes son. Son tantos y tantos. Y entre ellos hay grupos que están en una blasfema, en unos engaños. Y aquí se nos recordó que es posible, porque el pastor yo recuerdo que habló de eso, es posible que lo lleve a la Biblia para enseñarle un texto y agajarse de ahí, que eso se puede. Pero los grandes hombres de la Biblia
cuando se encontraban con diferentes situaciones desde el Antiguo Testamento, lo primero que entendían era que había que buscar dirección de Dios. Y Dios les hablaba, Dios les revelaba. ¿Quiere que le mencione alguno? Elías se vio en esa. Abraham se vio en esa. Casi todos los profetas y los patriarcas se vieron en esa. Y oraban a Dios y Dios les dejaba saber quién era que llegaba. Entonces, algunos de ellos salen sus nombres ahí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, que piensan que Pablo fue el que la escribió. Yo voy a dar lectura a una porción de la Escritura bien sencilla y bien conocida. ¿Cuál es la oración más larga que hay en la Biblia? ¿Y quién la hizo? ¿Cuál es la oración más larga que está en la Biblia y quién la hizo? Porque el que hizo la más larga, hizo la más corta también. Jesús. Aleluya. Juan 17. Ese nombre es dulce. Entonces, pastor, ¿de quién vamos a aprender ahora? De Jesús. El que sabe. Del que sabe que es Jesús. ¿Se entiende eso? Yo quisiera leerle a este diccionario, se llegará otro día. La oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que debe hacer, ni cómo debe hacerlo. Nos hemos encontrado nosotros, recuérdense, los discípulos, enséñanos a orar. Porque a veces hay personas que no consiguen lo que quieren en algunos lugares porque no supieron hablar. Para evitar eso, ciertas compañías se encargan de que si tienen un vendedor, si tienen un buscacliente, lo mandan a la escuela a aprender a hablar. Porque hay una escuela para eso, para aprender a hablar con la diferente gente. Usted nunca se ha dado cuenta si usted le está dando una orden a Dios. Mira, Dios, haz esto. Y lo mandamos a él a sitio. Lo hemos mandado que vaya acá, que vaya allá. Y a veces nos volvemos una ametralladora. ¿Saben una ametralladora, verdad? Que cuando dispara eso es hasta que se le acaba la última bala. Y a veces nos volvemos una ametralladora y decimos que estamos orando. Decimos que estamos en un tiempo de oración con Dios y no lo dejamos hablar. Y no lo dejamos hablar. Así que el Altísimo es árbitro absoluto de sus planes. ¿Saben lo que es un árbitro? Aquel muchacho que está allá atrás sabe lo que es un árbitro. Absoluto de sus palabras, perdón, de sus planes, pero siendo el hombre un ser moral, Dios no le impone su plan, sino se lo ofrece. ¿Eso se entendió? Dios no impone nada a nadie, Dios ofrece. Dios ofrece. Cuando dice porque Dios entiende que el hombre es un ser moral, ¿quién va a saber mejor que Dios? Entonces la palabra moral tiene que ver con moralidad. Tiene que ver con moralidad. En Puerto Rico, cuando decían, ese no tiene moral, ¿qué quería decir? Tiene vergüenza. ¿Cómo es? No tiene vergüenza. Pero, dependiendo de la persona que lo dijera, era la interpretación, porque no tiene vergüenza
de la manera que se aplicaba unos años atrás, ahora no se puede aplicar. Cambió. Cambió. La situación cambió. Y traigo esto porque había una manera de orar. Y cuando Jesús llega, la manera de orar cambia. La manera de orar cambia. La manera de orar cambia. Vamos a coger esto como una introducción, pero hay mucha gente que interpreta de diferentes maneras la oración del Padre Nuestro, pero se nos olvida el principio de esa conversación, de esa enseñanza de Jesús. Eso es verdad, está en el capítulo 6 de Mateo. Se nos olvida, ¿no? Es poco los que, cuando hablan de la oración del Padre Nuestro, son muy pocos los que hacen alusión a la primera parte y a la última parte. Y yo he notado que Jesús hace énfasis y menciona y repite algo del Padre Nuestro que tiene que ver demasiado con la oración que nosotros practicamos. Aparece en el capítulo 11 de Marcos y en otras escrituras, haciendo referencia a que cuando vamos a orar, el Señor le llama a eso ofrenda. Es parte de la ofrenda y de la adoración, de la alabanza. Tengo una pregunta, hermano. ¿Qué significado, no es lo que nosotros creamos, qué significa alabar? Alabar. Exaltar. ¿Ah? Pero el significado de alabar abarca, entra todo lo que se ha dicho, pero es decir algo bueno de alguien o de algo. ¿Cómo se puede estar alabando al Señor en la oración? En el momento del diálogo con Dios. Debo creer que Dios es personal, no algo, no una cosa. El significado de alabar es decir algo bueno de alguien o de algo. Ese algo puede ser una cosa, pero aquí el alguien es Dios. Entonces cuando el Señor dice, mira, tú vienes a hablar conmigo, vete y arregla tus cosas con aquel y después viene a hablar conmigo. Que si alabar es decir algo bueno de alguien, ¿qué se puede decir bueno del Señor en la oración? Recuérdense que, perdón. Un montón de cosas. Pues sí, pero recuérdense que lo importante no es cuánto tiempo estemos hablando con Dios, ni el lugar, porque Jesús tuvo problema con eso, es la actitud. Es la actitud. Wow. Recuérdense que dije al principio que el Señor comparó la relación de nosotros con Él con la de un matrimonio. En una relación matrimonial, las palabras ásperas, bruscas, de repugnancia y de cierto tipo de exigencia apagan a la pareja. Lo apagan. El uso de las palabras incorrectas. Ahora, cuando se usan palabras de halago, palabras de agradecimiento, no hay que pelear por nada. No hay que pelear por nada. Está hablando de actitud. Se está hablando de actitud. Yo he estado oyendo gente que están en situaciones difíciles
Ahora, cuando hablamos con Dios, cuando oramos con Dios, ¿qué le dijo Dios? Hay dos enseñanzas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Porque Josué era un hombre de oración. Y cuando pasaba algo, lo primero que él hacía, ¿qué era? Orar. Orar. A nosotros nos pasa algo y lo primero que hacemos es que cortamos nuestra relación con el Señor, y como esta es la casa de Dios, pasa como allá afuera, invitan para una fiesta y cuando dicen fulano va a estar ahí, yo no quiero ver la cara esa, yo para allá no voy si yo peleé con ella. Hermano, esto suena así un poco extraño, pero es que en ese caminar es que estamos y nos metemos sin darnos cuenta. Tiene un asunto, una mala relación conmigo, entonces le hacemos huelga al Señor sin darnos cuenta. O sea, lo hacemos, recuérdense, por eso es que el Señor, en cuanto a la oración, tenía algo muy diferente a lo que tenían los fariseos. Y tenía problemas por el asunto de la oración, un cambio bien grande. Ahora, no me contestaron. Si yo vengo a hablar con el Señor, ¿cómo lo voy a estar alabando en la oración? Yo soy el orador. ¿Recuerdan que al principio de quién vamos a hablar? ¿Del orador, de la oración? ¿O del que yo soy el orador, vengo a orar? La expresión es entonces, se llama oración ¿con quién? Somos la iglesia, con Dios. Pero Él tiene una regla en su oración. Si estás enojado, vete, reconcíliate y después vienes donde mí para yo escucharte. Nosotros hemos cada rato por ahí, mira, para que la oración pase del techo para arriba, porque no pasa del techo, sí. Yo conté esto, yo estaba, el culto de los indios pentecostales, los monjas, comienza, todos los cultos ellos lo comienzan, el comienzo del culto de ellos es reconciliación, y después entonces hacen todo lo demás. Es el tiempo de pedir perdón, y yo estuve 2 o 3 veces con ellos, y en una, yo compartí esto, hicimos una comida, nosotros teníamos una comida para ellos, para toda la iglesia de los indios, allá, y nos bregamos con eso. Entonces, había 2 o 3 hispanos dentro de la iglesia de los indios, que se congregaban con ellos. Y ese día, una hermana se iba, y mira, se va la hermana, ven que se para acá. No, yo tengo que ir para casa a reconciliarme con mi esposo, cuando vine para la iglesia peleé con él antes de venir. Así mismito me dijo, saliendo de ese culto. Eso es resultado, yo entendí, wow, el Espíritu Santo la redarguyó. No quiso quedarse en la comida, pero yo tengo que coger porque me vine a enojar con mi esposo, discutimos antes de ir para la iglesia. Ni el plato de comida se llevó. ¿Qué dijo el Señor que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Díganme por lo menos una o dos, hay un montón. Redarguir, consuela, enseña, guía y recuerda. Y Él os recordará las palabras que yo os he dicho. Hermano, perdonen, se acabó este tiempo. Se me acabó el tiempo. Debo creer que Dios oye. Usted tiene este papel, ¿verdad? Sí, hermano, a veces ya se lo dio a todos. Perdonen que no aclaré esto. Debo creer que Dios oye. Porque hay un sinnúmero de hombres y mujeres que oraron a Dios y la apariencia era de que Dios no los había escuchado. Y hay veces que nosotros estamos orando por cierto tiempo y pensamos que Dios no nos oyó. Yo pregunto, esto es bien común también y nosotros a veces se argumenta por eso. Dios oye toda la oración de sus hijos, ¿sí o sí? Sí. Claro que sí.
Lo que pasa es que hay un hermano que testifica, un cantante que era, bueno, era un cantante del mundo y el hermano, le dicen Marino, no sé cuánto han oído el testimonio de él, pero él dice que el que espera se desespera. Cuando anhela y tiene deseo de recibir algo rápido, y hay veces que se mueve de sitio y lo que esperaba llegó. Yo llegué, tú no estabas, ¿para dónde cogiste? Me fui a pie. No, pues te tardaste más. ¿Ves? Entonces en el Señor hacemos eso. Y yo pregunté ahorita que me den 2 ejemplos de 2 hombres de Dios que estaban orando y no estaban haciendo la oración que Dios quería que hicieran. Hombre victorioso en su trabajo. Vamos a llamarle trabajo. Dígame por lo menos uno, que ya es por hoy, hermano. En la segunda parte de le quiere orar a través del Hijo. Eso por lo menos lo menciona adelantado. Que el Señor dice, vamos a hablar del Padre, pero mire, voy a coger esta partecita. La gente que más han arrastrado engaño en Puerto Rico, en Santo Domingo y 2 islas del Caribe, lo lograron gente que estaban en una campaña en retiro de oración y ayuno. Salieron de la oración y el ayuno, eran de la iglesia pentecostal, de lo del Hueso Colorado. Salieron de ese retiro y del retiro de oración y ayuno con una falsa doctrina. El pastor sabe, recuerda, había una señora que se llamaba Juanita. Esa mujer todo el mundo la escuchaba, porque era una mujer de oración y esa mujer lo que dice viene de Dios. Pues claro, cuando vino con el cuento de Aarón y las hermanas que estaban en las asociaciones de damas que le decían el uniforme es negro y blanco, peleaban por no ponérselo, pero cuando Juanita le dijo de ahora en adelante el gesto de tu vida te va a vestir de blanco, se vistieron de blanco. Hombre y mujer. Ajá. Eso fue uno. Pero vamos a la Biblia. En una ocasión, Josué estaba orando y Dios le dijo, para. ¿En qué ocasión fue esa? ¿Qué pasó? A Josué. Acá. Cuando aquel robó y ellos estaban peleando la guerra. Hermano, voy a dejar esto aquí, pero yo traigo esto, pastor. El pastor nosotros, bueno, lo digo, usted no da permiso para decirlo. El pastor no sabe lo que es, dígame. El pastor oró por alguien aquí que se salió de aquí asustado. Pero yo estaba ahí y yo oí. Salió asustado. Yo digo esto porque lo que el pastor hizo lo hizo bien. Y es el segundo pastor que yo lo veo orando así. Porque hay gente que viene y piden la oración, pero no tienen el mínimo deseo o propósito de que esa oración trabaje en su vida. Trabaje en su vida, porque si se ora sabemos que Dios va a escuchar. Pero si viene 7 veces pidiendo la oración por lo mismo y hay algo, recuérdense lo que yo leí aquí. Pero pero siendo el hombre un ser moral, Dios no le impone su plan, sino que se le ofrece. Dios ofrece libertad, pero es el que quiera ser libre. ¿Se entiende eso?
Y estamos bregando con ese muchacho. Y el pastor oró por él, una oración que cualquiera que dice, no, pero ven acá, ¿qué pasó ahí? Mas sin embargo, yo soy testigo de que Dios dirigió al pastor en esa parte fuerte a hacerlo así. En el caso de Samuel, yo quería que me mencionaran a Samuel Y Saúl. y a Josué. En el caso de Samuel, miren quién era, qué hombre era Samuel. Ujú. ¿Y qué hizo Dios? No eres más por Saúl. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe? Que hay veces que nos vemos en situaciones. En una ocasión, ahí en la Walmart, llegó un hombre y llegó un hombre y me dijo, mira, deja quietos a los de mi grupo. Sí, pero no era un grupo de cristianos, era un grupo de buscones que él tenía. Y me dijo, déjalos quietos, porque tú no quieres sacar para la iglesia de ustedes los pentecostales. Y habló unas palabras y yo como que me fui de sitio. Y ahí mismo levanté la mano e hice una oración en voz alta, en Walmart. Y ese hombre salió corriendo y fue y le dijo a Cookie, mire, busca a tu esposo que está allí, está loco. Y ya yo iba de camino. Yo dije, aquí no se puede orar más en voz alta. Porque ese es otro tema. ¿Oraremos en voz alta o en voz baja? ¿Cuándo hay que orar? ¿Y qué clase de oración? Yo hice una oración en el parque de la Clinton y el que estaba ahí me dijo, te voy a llamar a la policía. Y tengo a mis amigos de testigo, me dijiste el diablo. Estaba haciendo el trabajo del Señor y él vino a interrumpir. Vino de las casitas a interrumpir. Cejo los ojos, Señor, reprende toda obra del diablo. Hermano, no estoy trayendo esto para entretenerlo. Es que el apóstol Pablo dice, vamos a orar con el entendimiento. Y hay momentos de orar en voz alta y momentos de orar en voz baja. Hay momentos de orar intensamente y hay momentos de hacer oraciones cortas. Ese ejemplo lo da Jesús, seguimos otro día. Pero tienen que mencionar cuando hay que cerrar los ojos. Pero hay que cerrar los ojos. No siempre. No, este servidor no ora. Mientras haya gente alrededor, no hay quien me haga cerrar los ojos para orar. Porque eso entraría en métodos. Vamos a ser reverentes, cierren los ojos. Y cuando a mí dicen que hay que ser reverente ante Dios, hay que ser reverente ante Dios. Vamos a hacerlo de esta manera. Eso trae confusión a alguna gente. Pero yo he tenido varias experiencias con el cerrar los ojos. Una personal y otra con otro que estaba. Y todas tienen que ver con golpes. La pregunta mía es, ¿cuántas veces Jesús cerró los ojos para orar? Y Jesús oró en voz baja y oró en voz alta. No puedo llegar, pero la hermana llegará porque otra cosa que el orar en voz alta, ¿dónde? Orar en voz baja, ¿dónde? Y por si acaso no se me da la oportunidad después, que quede claro. Jesús no censura la oración en voz alta. Es la actitud de la hipocresía. ¿Se entiende? O sea, esto quede claro porque ¿en qué quedamos? ¿Se va a orar en voz alta o en voz baja? Porque en el altar a mí yo era bocón desde nene, de antes de convertirme. A los 7 años, algo de eso, gritando por toda la ciudad de Ponce, limpio zapatos, el periódico El Día, vendo mango. Yo era un nene que vendía cositas para poder comprarme mis cositas cuando nene.
Y gritaba que yo quería que me oyeran por la otra calle, por allá. Y aprendí a gritar y me quedé gritón. Y cuando llegué a la iglesia Pentecostés, aquí se grita, pues aquí está bueno. Aquí estoy en buen sitio. Pero un día orando en el altar, porque yo oraba en el altar, pastor. Después de ahí yo voy para los bancos. Orando en el altar, me pusieron una mano en la espalda y dice, mira hermano, baje la boca y Dios no es sordo. Y yo me avergoncé. Porque fue un tiempo que te sabes, yo no había aprendido lo que hemos aprendido ahora. Yo me avergoncé, pero me quedé quietecito. Ahora, después el hermano vino a ser pastor. Y estaba en una campaña de oración. Yo llegué al templo, yo no sabía que había campaña de oración, y había campaña de oración. Y yo llegué al templo, ¿y cómo yo iba a orar? ¿Ah? No, se fue que me puso la mano en la espalda y me dijo que yo no era sordo. Me puse a orar en voz baja y él dice, aquí no se viene a dormir. Y eso de meditar, aquí es orar que se oiga en el cielo. El que me había puesto la mano por la espalda, que yo hice, pues empecé a orar en voz alta. Me voy a poner a pelear con él. ¿Estamos entendiendo, amado hermano? Que hay ciertas guianzas que Dios habla de una manera y los hombres la ponemos de otra. Yo fui a un templo y cuando se despidió, yo me quedé de pie porque yo despedí el culto de pie. Digo, aquí hay que hincarse de frente al altar. Así se despide los cultos aquí. Pues, ¿qué yo hice? ¿Estamos entendiendo lo que queremos decir, amado hermano? Actitud. Dios nos bendiga. Permite el Señor. Otra cosa. Yo orando con los ojos cerrados, a mí me dieron un bolazo. A mí me quemaron, yo sentí que me arrancaron el ojo. Cuando miré, era una nenita así. Yo dije, ¿por dónde se le sacó tanta fuerza? Y dije, fue el diablo que le dio esa velocidad. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y a esta altura, todavía nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender muchas cosas, amados hermanos, especialmente cuando hay hermanos nuevos. Hay que tomarlos aparte y enseñarlos. Eso se llama discipulado. Que aprendan, para que cuando vean cosas no se sorprendan. Nos mandaron a cejar los ojos, pero ya yo no los cejaba. Y vi a un hermano que los espejuelos se lo volaron sin exagerar. Esto no es exageración. Los espejuelos yo lo vi que volaron y llegaron casi hacia el plafón de allá, del galletazo que le dieron. Cerró los ojos y lo más contento con las manos levantadas. Y un borracho le da un garnatón en la cara. Lo triste de eso es que hasta el día de hoy ni volvió al templo ni se reconcilió con el Señor por una bofetada que recogió cuando estaba orando. ¿Entendería lo que le estaba haciendo? Porque mi Biblia dice que Jesús oraba intensamente, pero en medio de esa oración su vida estaba triste y triste hasta la muerte y no se detuvo para hacer lo que vino a hacer. Perdón, hermano, Dios le bendiga. Hay que tener fe para orar. Dios le bendiga.